Eh, Bienvenidas a esta masterclass sobre conversación. Si recordáis, la conversación se encontraba en la parte derecha de nuestro laberinto personal y representaba la manera en la que nos presentamos, en la que nos relacionamos con los demás y con el mundo exterior. Es aquello de lo que depende nuestra reputación personal. Analicemos en primer lugar qué relación tenemos con la conversación. A lo largo de la vida hemos llenado nuestras creencias sobre la conversación de prohibiciones. Así es que seguro que somos capaces de responder a la pregunta sobre cuáles son los temas sobre los que no se puede hablar y sobre todo cuáles son los temas de los que no se puede hablar según con qué personas. Con el tiempo, la lista de estos temas de los que no se puede hablar no hacen más que ampliarse y finalmente, sencillamente hacemos lo que podemos cuando no queda más remedio que tener estas conversaciones cruciales. Vamos a cambiar el punto de vista. Si partimos de la confianza en nosotros mismos que hemos trabajado con los intangibles personales y de la escucha activa, podremos cambiar la pregunta sobre cuáles son los temas de los que no se puede hablar por su formulación positiva. ¿De qué temas podemos hablar? Y la respuesta es sencilla. Podemos hablar de casi todo, porque el problema en realidad no es el contenido de la conversación. Este puede ser más o menos peliagudo, pero no es lo que incapacita la comunicación en realidad. El problema son las condiciones de la conversación. Estas son las que determinan su curso y su resultado. La primera condición imprescindible para establecer una conversación productiva es establecer un espacio de seguridad. Los demás tienen que sentirse seguros al oír el mensaje. Juzgar, no escuchar, intentar convencer, perseguir por encima de todo nuestro objetivo en la conversación o cualquier atisbo de manipulación, no nos engañemos, todo ello son formas de conversar que romperán ese espacio de seguridad. ¿Y qué ocurre cuando una persona no se siente segura? Si no se sienten seguros, no aceptarán nuestros comentarios, no escucharán el mensaje, porque su cerebro estará utilizando la mayor parte de los recursos en identificar señales de alarma, escudriñando entre tus palabras para poder reaccionar a la amenaza. Estará centrado en otra cosa que no será la comunicación. Estará siempre preparado para huir, defenderse o atacarte, pero desde luego no para el diálogo. Una opción es que la persona se calle, no dé su opinión, se repliegue, con lo cual acaba la comunicación y la conversación se convierte en tu monólogo. Y además, comenzará dentro de su cabeza a elaborar un discurso defensivo en respuesta a tus palabras y afianzará su posición y le hará completamente impermeable a lo que digas. Su filtro para escuchar e interpretar tus palabras será la amenaza. En definitiva, abandonará la conversación y, en el peor de los casos, la habitación. Esta será una no conversación. Otra opción es que intente imponer su discurso en una confrontación constante con el tuyo. Es probable que sus palabras vayan dirigidas incluso a herirte, en cuyo caso se activará también en ti la necesidad de defenderte. Y así comenzamos con el círculo vicioso. En este caso hablamos de una conversación improductiva que podremos mantener una y otra vez con la misma persona a lo largo de toda una vida. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la confianza en una conversación? Pues el eje está en que los demás sepan que sus objetivos te importan y después en que confíen en tus motivos e intenciones. Son dos parámetros que no hay que perder nunca de vista en el transcurso de una conversación para que no se quiebre ese espacio de confianza. Tú, por tu parte, si has trabajado los intangibles, no tendrás miedo a transmitir tu mensaje
No tendrás miedo a no convencer ni a no hacerte entender. Esas actitudes pueden llevarte a presionar demasiado y a utilizar estrategias desajustadas que pueden interpretarse como agresión. Muy al contrario, tu coherencia y actitud transmitirán confiabilidad. Y esto supone que quien te escuche lo hará, en principio, sin estar a la defensiva. Pues este es el principio básico de la confianza en una conversación. El diálogo, la conversación, es un flujo de significados. Su mayor enemigo es el miedo y su mejor aliado es la confianza. ¿Qué queremos decir con esto del flujo de significados? No es nada abstracto, es algo que podemos comprobar continuamente, de manera muy fehaciente. Cuando guardamos una conversación, podemos llevarla muy preparada y tener una postura muy firme. Sabemos perfectamente lo que queremos decir, cuál es nuestra posición y demás. Pero cuando llega el momento y empezamos a conversar, nos damos cuenta que el primer problema que tenemos que afrontar es que no hablamos el mismo lenguaje con la otra persona. Esta expresión coloquial lo que nos dice es que no compartimos un significado común. Por ejemplo, si le pedimos a alguien que esté comprometido con un objetivo de empresa, primero deberemos definir qué significa entre nosotros compromiso. Si reclamamos la responsabilidad a la hora de repartir cuidados familiares, primero deberemos estar de acuerdo en qué entendemos por responsabilidad en nuestra familia o en nuestro núcleo cercano. Cuando mantenemos una conversación, podemos no estar de acuerdo en nuestros planteamientos o en nuestras posturas. Es habitual, pero debemos estar de acuerdo acerca de qué estamos hablando. Y para ello debemos construir esos significados comunes. Debemos tener muy claro cuál es el objetivo de la comunicación. El objetivo de la conversación es comunicarse con otra persona. Comunicarse a través de la conversación es un proceso de diálogo. No es convencer. Si nuestro objetivo es convencer, en un momento dado adoptaremos conductas de imposición. En el juego de convencer está implícita la dinámica de ganar o perder, y es donde se disparan las estrategias de defensa. En lugar de pensar cómo puedo hacerle ver, cómo puedo convencerle, aunque sea con la mejor intención, mejor responde a estas preguntas. ¿Qué quiero yo? Expón con claridad. Aquí el valor fundamental es la coherencia y la honradez. Después pregúntate, ¿qué desean los otros? Escucha activamente. En este caso, la empatía es el eje principal. Y por último, ¿qué deseo para la relación? Hay que construir un compromiso común con nuestro interlocutor. ¿Qué es aquello que realmente me importa de esta conversación? ¿Y a qué tipo de entendimiento quiero llegar? Desde luego, el primer compromiso común debe ser estar siempre dispuesto a dialogar hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que tengamos la certeza de que esa comunicación real se ha producido. Nos hemos hecho entender y estamos de acuerdo. Realmente, ¿qué hacemos en una conversación? En una conversación definimos nuestros compromisos, es decir, hacemos saber a la persona que estamos dispuestos a hacer en esa relación. ¿A qué me comprometo? También definimos nuestras ofertas, el nivel de generosidad en la relación, nuestro potencial para hacerla crecer, nuestros límites. Esto quizás es de lo más importante, lo que más conflictos crea. Definir cuáles son las líneas rojas que no deben traspasarse en cada una de las relaciones. Definirlas. Y finalmente hacemos nuestras peticiones. Expresamos y hacemos saber cuál es nuestra posición y qué reclamamos de esa relación. Compromisos, ofertas, límites y peticiones definen un marco de referencia. Y tener definido un marco de referencia
permite saber a todos cuál es el tablero de juego. Y cuando tenemos claro cuál es el tablero de juego, podemos centrarnos en dialogar y construir la relación. Eso es calidad en las relaciones, de cualquier tipo, bien sean personales o laborales. La conversación es donde nos jugamos las relaciones que tenemos, porque a través de ellas se generan las expectativas de los demás respecto a lo que pueden esperar de mí y viceversa. ¿Qué es lo que yo puedo esperar de los demás? Por tanto, es una brújula que nos dice dónde estamos siempre respecto a los demás. Y esto facilita mucho las cosas. El otro elemento que formaba parte de la conversación era la escucha. Hemos dicho que la conversación es un flujo de significados y el diálogo un proceso. Flujo y proceso apuntan a que se trata de algo dinámico, porque definir el marco de referencia no es suficiente. Necesitamos la escucha para que todo lo anterior se ajuste continuamente. Nosotros comenzamos una conversación con todos los aspectos que os he dicho antes bien definidos, pero conversar es ajustarse con otra persona. Y la escucha es lo que posibilita que las conversaciones avancen y las relaciones se fortalezcan. Todos nuestros posicionamientos iniciales van avanzando, no solo los míos, los de la otra persona, para construir algo común en ese espacio intermedio entre él y yo. El foco es la relación. Los efectos de la conversación son determinantes para tener relaciones de calidad. Porque si definimos un marco de referencia y escuchamos al otro, insisto, construimos ese espacio de significados comunes. En el ámbito personal, en general, seremos capaces de sostener una buena red de apoyo social. En un ámbito más cercano, seremos capaces de afianzar el apoyo familiar. Estos dos aspectos y en general construir relaciones afectivas de calidad se consideran factores que marcan la diferencia entre unas personas y otras a la hora de afrontar situaciones de estrés. Son factores de protección psicológica. Pensad cuántas conversaciones improductivas, es decir, sin comunicación ni entendimiento, habéis mantenido con vuestro círculo más cercano. ¿Y cuáles han sido esas consecuencias? ¿A dónde os ha llevado esa falta de entendimiento? Ahora imaginad la repercusión que podrá tener una comunicación efectiva a través de la conversación a la hora, por ejemplo, de gestionar el cuidado de un padre o una madre mayores, de un familiar dependiente, gestionar la adolescencia difícil de un hijo, la gestión de una empresa familiar, afrontar un cambio vital repentino o hacer un cierre sano de una relación que termina. Si hablamos del ámbito laboral, entenderemos claramente que mantener conversaciones efectivas y, por tanto, una buena comunicación interpersonal facilitará, entre otras cosas, alinear a nuestro equipo, fijar compromisos, mantener un equipo cohesionado dentro de una institución enfocado a un objetivo común donde también se atienden las necesidades individuales. Y saber cómo motivar a un equipo, poder llegar a un acuerdo en situaciones difíciles. En cuanto a los intangibles personales, cuyo objetivo último era la reputación personal, la conversación nos permite que los demás tengan unas expectativas ajustadas y reales sobre nosotros y transmitir confianza. Y esto facilita los acuerdos. Nos permite proyectar una imagen coherente sobre nosotros mismos y nos refuerza, nos da determinación. También nos permite tomar decisiones estratégicas adecuadas, porque sabremos escuchar las necesidades y reclamos de los otros. Esta información nos da una visión ajustada de la realidad que nos rodea y del contexto en el que nos encontramos y, por tanto, nos permitirá tomar decisiones de mejor calidad sobre una base sólida
sobre unas expectativas reales. En definitiva, tener una buena conversación, dominar la conversación y tener una buena comunicación real nos permite ser resiliente en situaciones de dificultad y mejorar el funcionamiento normal del día a día, lo que elimina mucho estrés y nos da muchas energías disponibles para poderlas utilizar en crecer y desarrollarnos, ya sea de forma individual en el ámbito laboral o personal, o si tenemos una empresa, para utilizar esas energías en nuestro proyecto. Hemos hablado de la conversación como herramienta, pero ¿cuál es el contexto real en el ámbito de la conversación? ¿Por qué de repente hablamos de la conversación si es algo que hemos hecho de forma natural toda la vida? En primer lugar, porque hemos pasado de utilizarla sin atención de una forma naturalizada a ser conscientes de su efecto real en nuestras vidas. Y esa toma de conciencia nos permite mejorarla, planificarla, trabajarla, en definitiva, hacernos responsables de nuestras conversaciones y de sus efectos. Y en segundo lugar, porque el contexto tecnológico supone una pérdida sustancial en las generaciones digitales de las habilidades necesarias para la conversación. Sé que esta frase puede sonar muy categórica, pero hoy por hoy está muy avalada por estudios empíricos de muchos think tank y desde luego de las mejores universidades de todo el mundo. También ha traspasado las consultas clínicas en las que se pueden ver y diagnosticar nuevos trastornos relacionados con las formas de comunicación digitales y, desde luego, es objeto de interés ya en las empresas, en las instituciones, y de ello se ocupan asesores y consultores. Analizar toda esta situación y este contexto excede la masterclass, pero quiero poner el foco y poner encima de la mesa un hecho básico con repercusiones muy prácticas. Veréis, la realidad nos dice que mucha gente se siente más cómoda frente a sus pantallas que con otras personas. La gente envía correos electrónicos para evitar conversar en persona. No encontramos momentos para conversar. Preferimos relacionarnos al final del día a través también de medios digitales. Incluso a lo largo del día nos vamos mandando mensajes continuamente unos a otros. Es más, pedimos cita para hablar. Se ha instaurado la idea de que interrumpimos a alguien si la sacamos de su pantalla. Y el efecto es directo. La gente que no encuentra tiempo para conversar no aprende a mantener conversaciones. Evitar las conversaciones mirándose a los ojos y escuchando al otro tiene un coste muy elevado para la comunicación efectiva entre las personas. El foco ahora está en considerar todo una gestión, ya sea de asuntos personales o laborales, saltándose un paso previo, definitivo, que es establecer una comunicación efectiva. Y su efecto también es claro y desde luego contrastado: el deterioro de las relaciones interpersonales. Los correos electrónicos sirven para la gestión, fijan las palabras, cierran ámbitos. Por eso son útiles. La conversación es para la comunicación efectiva entre personas. Es dinámico, contempla toda la riqueza del lenguaje verbal y no verbal que tenemos los seres humanos. Activa nuestras neuronas de espejo. Es generativo de significados. Como veréis, son dos tableros de juego bien diferenciados con objetivos bien distintos. En ningún caso un correo electrónico sustituye una conversación y, sin embargo, lo utilizamos como pantalla o excusa para conversar, para no conversar. Y nos engañamos pensando que son sinónimos. Veréis, voy a mencionaros los resultados de algunos estudios que son muy significativos sobre esto que está ocurriendo. En un estudio de 2015, por ejemplo, se demuestra que las motivaciones principales de los usuarios jóvenes de teléfonos móviles son evitar el aburrimiento
y evitar a la gente que los rodea. En otro ensayo realizado con niños, la conclusión de los experimentadores fue que el tiempo empleado frente a la pantalla, incluso aunque sea para interactuar socialmente, reducía el tiempo dedicado a las habilidades para interpretar los indicios no verbales de las emociones humanas, es decir, al contacto interpersonal en el que entrenamos la habilidad de entendernos con los demás y de escucharles y de interpretarles. Imaginaros qué consecuencias tiene esto a nivel de empatía. Y finalmente, en un estudio de 2006, o sea, hace ya mucho tiempo, eh, se demostró que el número de estadounidenses que no tenían a nadie con quien hablar sobre temas importantes se había triplicado desde 1985 a 2004. Hoy en día es aún peor. En este sentido se habla de la paradoja de Internet. A mayor conexión, mayor sentimiento de soledad. ¿A dónde nos lleva todo esto y por qué he querido ponerlo encima de la mesa? Bien, pues para que entendamos que el espacio de la conversación efectiva ha desaparecido de muchos lugares donde antes se daba de forma natural e informal. Y por tanto, ahora es necesario crear esos espacios para conversar y las condiciones para conversar. Crear espacios de conversación es ahora algo que nos incumbe, de lo que debemos hacernos responsables, algo en lo que podemos intervenir para mejorar nuestras relaciones con tu familia, en tu empresa. Debes ocuparte de crear espacios para conversar. Y esto es un cambio significativo respecto a lo que pasaba antes. Crear espacios para conversar contigo mismo también. Cultiva la introspección y respeta tus espacios de intimidad. Nuestra identidad se construye en un diálogo interno y continuo con nosotros mismos. También dialogamos con nosotros mismos. Y recuerda que tu reputación personal se juega y materializa en las conversaciones que mantienes en el espacio público con otros. Nosotras creemos en el poder de la conversación en su aceptación etimológica, que hacía referencia a palabras que significaban vivir juntos y hacer tratos con otros. E incluso añadimos con nosotros mismos. Y apostamos por recuperar y mejorar la conversación como una forma de conexión real entre las personas. Con esta introducción doy paso a mi compañera Marisol García, que desarrollará los tipos de conversaciones posibles y nuestra responsabilidad frente a ellas. Os ha hablado Eva Oyarzábal. Un fuerte saludo.